Salí con 2 compañeros de trabajo, y ninguno sabía del otro. Todo comenzó con un café, uno de esos inocentes, de máquina vieja, a media tarde en la oficina. Estábamos en plena temporada alta, con entregas atrasadas, jefes presionando y clientes al borde del colapso emocional. Y ahí estaba yo, Valentina, 28 años, redactora creativa en una agencia publicitaria que juraba ser la mejor del país. Y aunque eso era discutible, lo que no lo era lo atractivo que podía ser el caos cuando te sentías invisible en medio de él. Daniel fue el primero, el diseñador, siempre despeñado, siempre con audífonos, siempre con ese aire de tipo que no se inmuta por nada. Me gustaba su sarcasmo, su manera de mirar como si todo el mundo le diera lo mismo menos yo. Nos reíamos mucho, primero por memes, luego por bromas internas, después por cosas que nadie más entendía. Nos quedábamos trabajando hasta tarde, a veces por necesidad, a veces solo para alargar las horas juntos. No pasó mucho tiempo hasta que pasó. Una noche, después de una entrega infernal, me ofreció llevarme. Llovía. En el auto sonaba Arctic Monkeys y hablábamos de lo mal que funcionaba todo. De repente se detuvo frente a mi edificio. No dijo nada, solo me miró, como esperando una señal, y la di. Esa noche terminó en mi cama, sin promesas, sin etiquetas, solo con ganas, y una tensión acumulada que se descargó como una tormenta. Pensé que sería una vez, pero no lo fue. Comenzamos a vernos en secreto. Nadie del equipo lo sabía, y a mí me gustaba ese juego. Las miradas en la reunión de pauta, los mensajes en clave, los almuerzos coordinados como espías. Me sentía viva, deseada, distinta. Era como tener una doble vida dentro de la misma oficina. Pero entonces apareció Tomás. Tomás era todo lo contrario a Daniel. Formal, correcto, camisa bien planchada, zapatos brillantes y sonrisa encantadora. Trabajaba en cuentas, y aunque siempre fue amable conmigo, jamás me imaginé que me invitaría a salir. Pero lo hizo, en un viernes de happy hour, en un bar donde todo el equipo fue a desahogar la semana. Daniel no fue esa vez, y Tomás aprovechó el vacío. ¿Puedo invitarte a un trago?, me dijo, directo, sin vueltas. Yo dudé, pero solo un segundo, porque me sentía libre, porque me sentía deseada, porque tenía esa adrenalina adolescente de hacer algo indebido sin que lo fuera realmente. Acepté. Esa noche fue distinta. Tomás era todo detalles. Me escuchaba, me hacía preguntas. No buscaba sexo rápido, buscaba conexión. Y eso, por extraño que suene, también me prendía. Cuando me dejó en casa no intentó entrar. Me abrazó, me dijo que le encantaba hablar conmigo. Y se fue. Y me dejó pensando. En las semanas siguientes empecé a salir con los dos, por separado, en secreto, calculando horarios, turnos, reuniones. Con Daniel seguíamos viéndonos en mi departamento, entre risas y sudor. Con Tomás íbamos a cafés, exposiciones, cenas. Uno me hacía sentir deseado, el otro especial. ¿Cómo elegir? La respuesta era fácil, no elegía. Los dos me daban algo distinto, y yo no le debía nada a ninguno. ¿O sí? Quizá fue ingenuidad, o ego, o simple hambre de afecto mal canalizada, pero me sentía poderosa, capaz de tenerlo todo, aunque en el fondo algo me decía que no duraría mucho. Y no duró. Todo empezó a desmoronarse el día en que Tomás decidió pasar por la agencia un sábado en la mañana, sin avisar. Yo estaba ahí, pero no sola. El sábado por la mañana, Daniel y yo habíamos quedado en reunirnos en la oficina para avanzar en una campaña urgente que había dejado al cliente histérico. Aunque no era obligatorio que yo fuera, me ofrecí. En parte porque sabía que él también lo haría, y en parte porque sabía lo que pasaría entre revisar unos layouts y discutir la línea gráfica. Y pasó. La oficina estaba vacía, solo el sonido de los fluorescentes zumbando, las persianas a medio cerrar y el murmullo lejano del tráfico santiaguino de fin de semana.
Era nuestro escenario ideal, sin testigos, sin reglas. En cuanto cerramos la puerta del espacio creativo, me empujó suavemente contra el escritorio, como ya se había vuelto costumbre. No sé cuánto tiempo pasó, lo suficiente para olvidarme del reloj, del mundo y de que no habíamos cerrado bien la puerta principal. Y entonces escuché mi nombre. ¿Vale? La voz de Tomás me atravesó la columna como un cuchillo helado. Me separé de Daniel con un impulso que casi me tiró al suelo. El corazón me latía en los oídos. Daniel estaba igual de confundido. ¿Qué haces aquí?, pregunté, forzando una sonrisa que no me salía natural. Tomás estaba parado en la entrada, con una bolsa de medialunas en la mano y una expresión que mezclaba sorpresa, dolor y una especie de vergüenza ajena. Quería sorprenderte. Te había dicho que si necesitabas ayuda podía venir. Silencio. Daniel se arregló la camisa. Yo ni siquiera sabía dónde había dejado la mía. El caos era total. Nadie decía nada. Nadie se movía. ¿Interrumpo algo?, preguntó Tomás, pero ya sabía la respuesta. Quise hablar, explicar, decir cualquier cosa, pero las palabras no salían. Tomás se fue, sin decir nada más. Cerró la puerta con tanta suavidad que fue peor que un portazo. Daniel me miró. ¿Tú estás saliendo con él? Y ahí estaba yo, con el alma desnuda. Y no por el sexo, sino por la verdad cayendo a plomo entre los tres. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Mi cabeza era un campo minado de preguntas sin respuesta. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba buscando? ¿Había sido solo un juego? A los días Tomás dejó de hablarme, literalmente. Me saludaba con un gesto forzado en los pasillos y respondía a mis correos con monosílabos. Su calidez se volvió hielo, y yo lo sentí como una pérdida real. Daniel, por otro lado, me pidió que aclaráramos las cosas. Nos juntamos en un parque, lejos de todo. Me miró directo, sin ironía, sin cinismo. ¿Solo fui un pasatiempo? No, respondí, de inmediato. No era así. Entonces, ¿qué fue? Y no supe qué decir. Porque con él sentía deseo, sentía adrenalina, sentía química. ¿Pero era amor? ¿Era real? ¿O era solo la comodidad del cuerpo conocido? No sabía lo que estaba haciendo. Me excusé. Sí sabías, Valentina, dijo, con una tristeza más profunda que enojo. Y lo peor es que creí que yo también era especial. Se levantó y se fue. Y de pronto me encontré sola. Completamente sola. Pasaron semanas. Intenté centrarme en el trabajo, en mis amigas, en la terapia que retomé con urgencia, pero el ambiente en la oficina era irrespirable. Mis compañeros lo notaban. Los chismes comenzaron. Gente que antes me incluía en todo, ahora me miraba con una mezcla de juicio y curiosidad morbosa. En la cocina se escuchaban murmullos cuando entraba. Sentía las miradas sobre mí como cuchillas. Lo peor vino en una reunión general. Estábamos todos en la sala principal, presentando avances, y yo tenía que exponer una nueva campaña. Era mi momento de demostrar que aún era profesional, que nada me afectaba. Pero cuando terminé de hablar, uno de los jefes bromeó. «¡Guau, Vale! Parece que te duplicaste últimamente. ¿Cómo haces para estar en 2 lados a la vez?» Risas. Sarcásticas. Cargadas. Envenenadas. Y ahí entendí que lo sabían. O que al menos lo intuían. Que mi doble vida no había sido tan secreta como creía. Que en ese ecosistema de apariencias todo se sabía tarde o temprano. Esa noche lloré como no lloraba desde la adolescencia. No por Daniel, no por Tomás, sino por mí. Por haber buscado validación donde solo había espejos rotos. Por haber jugado con sentimientos creyendo que era inmune. Por haber perdido la brújula moral que juraba tener tan clara. Me prometí 2 cosas: no victimizarme y enfrentar las consecuencias. Y el lunes siguiente lo hice. El lunes siguiente llegué a la oficina más temprano que de costumbre. Respiré hondo antes de entrar.
Sabía que ese día no sería uno más. Y no por una gran campaña, ni por un pitch importante. Lo sabía porque había tomado una decisión: enfrentar todo de frente. Ese fin de semana me lo pasé escribiendo. No solo una disculpa, sino algo más parecido a una confesión emocional. No iba a justificarme, pero sí quería contar mi versión aunque nadie la pidiera, porque necesitaba dejar de sentirme una sombra en un lugar donde solía brillar. Tomás llegó minutos después que yo. No me miró. Solo dejó su mochila y se sentó frente a su computadora. Daniel entró poco después. Me cruzó una mirada breve, casi invisible. Ambos parecían haber ensayado su indiferencia con maestría. A las 9 de la mañana envié el correo. Asunto: solo quiero ser honesta. Lo mandé a ambos. Y a mí misma. Les conté que sabía que había actuado mal, que no estaba buscando perdón ni comprensión inmediata, pero que necesitaba expresar lo que había sentido. Les hablé de la confusión, de la soledad emocional en la que me encontraba desde hace meses, de cómo me aferré a ellos buscando cosas diferentes, de cómo creí que podía manejarlo, hasta que la verdad me atropelló. Les agradecí los momentos compartidos, les dije que no había habido malicia, aunque entendía que para ellos eso era irrelevante. Y finalmente, les ofrecí algo muy simple: espacio. No intentaría acercarme, ni forzar explicaciones, ni invadir. Solo dejaría que el tiempo hiciera su trabajo. Cerré la computadora y salí al balcón de la oficina con una taza de café que ya se había enfriado. No pasó ni media hora cuando Daniel me escribió por mensaje interno. Leí tu correo. Agradezco que lo hicieras. No voy a decir que está todo bien, pero al menos sé que no fue un juego cruel. Respiré. Era poco, pero era algo. Tomás no respondió. Y eso me dolió más. No porque esperara flores, ni disculpas de vuelta, ni siquiera una conversación profunda. Solo quería saber que había leído, que me había visto como un ser humano. Pero su silencio fue absoluto. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y costumbre. Todos intentábamos comportarnos profesionalmente. Cumplíamos con las entregas, las reuniones, los horarios, pero el clima era otro, uno denso. Uno donde nadie decía lo que pensaba, pero todos lo sentían. Hasta que un día, sin aviso, Tomás pidió su traslado a otra sucursal. Me enteré por el grupo de WhatsApp del equipo. Nadie preguntó el motivo, pero todos sabían. Y entonces lo supe. Había perdido más de lo que pensaba. La partida de Tomás fue un golpe más duro de lo que creí. Aunque nuestra relación nunca fue formal ni profunda en términos clásicos, su presencia me daba paz. Era de esos compañeros que hacían que la oficina no pareciera tan tóxica. Y ahora se iba. Por mí. O al menos eso sentía yo. Me quedé en el baño llorando durante el break. Sentía que me estaba desarmando por dentro. Había metido la pata. Había jugado con fuego y quemado puentes irrecuperables. Esa noche revisé las conversaciones antiguas que había tenido con ambos. Las sonrisas escritas, las bromas, los guiños de complicidad, las veces que me dijeron, me haces bien. Y me pregunté, ¿en qué momento se torció todo? Me sentía vacía, pero también más clara, porque por primera vez en meses dejé de mentirme. Empecé a cambiar pequeños hábitos. Dejé de quedarme hasta tarde por inercia. Me propuse no llevar el trabajo emocional a casa. Me alejé de las personas que solo se acercaban por chismes. Me acerqué más a quienes siempre estuvieron, aunque no lo notara. Daniel, con el tiempo, empezó a hablarme con más soltura. No volvimos a estar juntos, ni siquiera a compartir miradas como antes, pero retomamos una relación cordial, incluso cómplice a veces. Se notaba que él había elegido sanar por su cuenta, sin cargar con rencor, y eso se lo agradeceré siempre. Pero con Tomás fue distinto. Pasaron meses sin noticias suyas, hasta que un día me lo encontré por casualidad en una feria de emprendimientos locales, donde estaba ayudando a su hermana con su puesto. Lo vi desde lejos. Dudé si acercarme o no, pero me acerqué. «Hola, Tomás». Me miró. Me reconoció al instante, pero no hubo enojo, no hubo frialdad, solo una sonrisa leve. «Hola, Vale».
Conversamos unos minutos. Me preguntó cómo iba todo, le pregunté lo mismo. Me dijo que en su nueva sucursal estaba mejor, que necesitaba el cambio, que el aire fresco ayuda. ¿Estás en paz?, le pregunté sin pensarlo mucho. Me miró fijamente, esa mirada que tanto conocía. Más cerca de estarlo, sí, y me sonrió. Salí de ahí sintiéndome extraña, no feliz, pero sí un poco más liviana, porque aunque no había reparación completa, al menos había una especie de cierre, una forma suave de terminar algo que fue duro y confuso, pero también real. Y fue entonces cuando entendí que no todo tiene que volver a ser como era para sanar. A veces solo se necesita aceptar lo que fue, aprender y seguir caminando. Después de encontrarme con Tomás en esa feria, algo en mí cambió. No sé si fue su mirada sin rencor o el tono tranquilo con el que dijo mi nombre, pero sentí que de alguna forma me había perdonado. Y lo que es más importante, yo también empecé a perdonarme a mí misma. Habían pasado ya varios meses desde que todo estalló y la oficina se había transformado en un lugar distinto. Daniel y yo habíamos establecido una dinámica respetuosa. Nunca volvimos a hablar del pasado, pero había cierta paz silenciosa entre nosotros, como si los dos supieran que seguir adelante era lo único sano que podíamos hacer. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Una mañana al llegar a mi escritorio, encontré un sobre. Era blanco, sin remitente, solo con mi nombre escrito en una letra que reconocí de inmediato, la de Tomás. Lo abrí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Dentro había una carta breve, escrita a mano. Las palabras estaban cuidadas, medidas, como si cada oración hubiera sido pensada muchas veces antes de ser escrita. Valentina. Cuando te vi el otro día entendí que el dolor no se va, pero se transforma. No te escribo para remover nada, sino para cerrar. Nunca te odié. Sí estuve herido, confundido, decepcionado, pero también entiendo que somos humanos y los humanos a veces actuamos desde el miedo, la soledad, el vacío. Yo también me equivoqué. Me ilusioné más de la cuenta. Quise verte como algo que tal vez no estabas lista para hacer. Espero que estés encontrando tu camino. Yo también estoy en eso. Tomás. Leí esa carta al menos 10 veces y lloré. En silencio. En el baño, como tantas veces antes. Pero esta vez por una razón distinta. Por alivio. Porque esas palabras tan sinceras y maduras eran el cierre que yo no había podido darle a esa historia. Lo guardé en mi agenda, como un recordatorio de que incluso las cosas que terminan mal pueden dejar algo bueno. Una lección, una mirada más honesta de uno mismo. En la oficina las cosas empezaban a cambiar también. Nuestro equipo se redujo por un par de salidas y comenzaron a contratar nuevos perfiles. Con ellos llegaron nuevos aires, nuevas conversaciones, nuevas dinámicas. Entonces me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo definiéndome por lo que había pasado y no por quién era ahora. Empecé a levantar la mano para nuevos proyectos. Volví a proponer ideas. Me animé incluso a dar charlas en presentaciones para clientes. Y de a poco volví a sentirme capaz. Una tarde mientras cerrábamos una campaña importante, Daniel se acercó con 2 cafés. Para la jefa de ideas brillantes, me dije en broma, dejando uno en mi escritorio. Reí. No había sarcasmo. Su voz solo genuino reconocimiento, y eso viniendo de él valía más de lo que podía explicar. Gracias por el café y por no haberte ido. Me miró serio por un segundo. Todos cometamos errores, vale, pero no todos intentan corregirlos. Tú lo hiciste, y eso se nota. Fue la primera vez que hablamos, aunque de manera indirecta, de lo que habíamos vivido. A veces cuando me quedaba sola en la oficina terminando algún informe, pensaba en cómo habría sido todo si hubiese actuado distinto desde el inicio, si hubiese elegido,
si hubiera sido honesta, o si me hubiera dado cuenta antes de lo que realmente quería. Pero el pasado no cambia, solo sirve para enseñarte. Y en mi caso aprendí que querer agradar a todos es una forma de perderse uno mismo, que jugar con los sentimientos, incluso sin intención, puede dejar heridas profundas, y que hay que tener el coraje de elegir, incluso cuando eso implique decepcionar a alguien. Un par de meses después, me asignaron un nuevo equipo. Tenía que liderarlo. Era la primera vez que tenía ese tipo de responsabilidad y me sentí aterrada, pero también emocionada. Alguien me dijo en broma, «¿Ahora que eres jefa, también saldrás con 2 a la vez?» Reí. No porque fuera gracioso, sino porque por primera vez ese chiste no me dolió. No, aprendí que eso no lleva a nada bueno. Y seguí caminando, sabiendo que esa versión de mí, la que se escondía entre excusas y miedos, ya no era la que me definía. Me volví más reservada, sí, más cautelosa también, pero no cínica. Solo más consciente del poder que tenemos sobre las emociones de los demás y del daño que podemos causar cuando usamos esa conexión para llenar nuestros propios vacíos. No volví a tener algo serio en la oficina, pero no por miedo, sino porque esta vez sabía que merecía algo más y que los demás también. Después de meses reconstruyéndome, sentí que por fin respiraba distinto. Mi día a día ya no estaba manchado por la culpa constante, por esta sensación pegajosa de estar escondiendo algo. Pero no me engañaba. El dolor seguía ahí, como una cicatriz mal cerrada. Aprendí a vivir con él. Y como suele pasar, cuando una cree que ya superó lo peor, la vida se encarga de tocarte el hombro y recordarte que no has terminado de sanar. Todo empezó una tarde cualquiera, cuando me llamaron a una reunión fuera del calendario. El remitente era Recursos Humanos. Mi corazón se aceleró. Entré a la sala sin saber qué esperar. Y ahí estaba, una de las nuevas gerentes, sentada, esperándome con un café y una sonrisa tan ensayada que me hizo desconfiar al instante. Valentina, gracias por venir. Solo queremos conversar unos minutos sobre la dinámica del equipo. El tono era amable, pero algo en su mirada me puso en alerta. Claro, respondí, intentando sonar natural. Me habló sobre el ambiente laboral, sobre la necesidad de fortalecer la confianza interna, de cuidar la imagen de la empresa. Palabras vacías, adornadas con diplomacia. Hasta que lo soltó. ¿Se han escuchado ciertos rumores sobre situaciones personales pasadas que afectaron al equipo en su momento, y aunque sabemos que han sido superadas, nos preocupa que esa historia vuelva a circular? ¿Tú estás bien con todo eso? Me quedé en silencio. No me lo estaba preguntando, me estaba advirtiendo. Asentí. Sí, estoy bien. Eso quedó atrás, respondí con firmeza. Pero al salir de esa sala, me temblaban las manos, porque entendí que incluso cuando una historia se apaga, las cenizas pueden seguir humeando mucho tiempo. Esa noche me costó dormir. Empecé a revisar cada una de mis acciones, cada palabra, cada cruce de miradas. ¿Había dado motivos para que revivieran los chismes? ¿Alguien nuevo estaba trayendo el pasado de vuelta? Al día siguiente se lo comenté a Marta, una compañera con la que había construido una amistad sincera. «No me parece justo», me dijo. «Si fueras un tipo, nadie diría nada, pero como eres mujer y te vieron en una situación ambigua, creen tener derecho a juzgarte». Tenía razón. Había aprendido a callar muchas veces solo por el hecho de ser mujer, y esta no iba a ser una más. Así que pedí otra reunión con la gerente, y le hablé con claridad. Sé que cometí errores, pero también sé que nunca violé ninguna norma interna. Nunca mezclé lo profesional con lo personal dentro del espacio de trabajo. Mi desempeño siempre ha sido impecable, y no voy a permitir que rumores sin fundamento condicionen mi futuro aquí. Se sorprendió, pero me escuchó. «Te agradezco que lo digas así», respondió. «Solo queremos asegurarnos de que no haya ruidos innecesarios. Tu trabajo, Valentina, es valioso. Solo pedimos prudencia». Salí de ahí sabiendo que, esta vez, no me iba a quedar callada. Y aunque la conversación no fue tan tajante como esperaba, fue un paso. Uno importante. En paralelo, mi vida personal también empezaba a mostrar otros matices. Había empezado a salir con alguien nuevo, Andrés,
un arquitecto que conocí en una conferencia sobre creatividad en entornos laborales. Era divertido, maduro y, sobre todo, completamente ajeno a todo lo que había pasado antes. Con él podía ser yo, sin filtros, sin fantasmas. Le conté mi historia una noche en medio de copas de vino y confesiones largas. No me juzgó, no se incomodó. Todos tenemos capítulos que no quisiéramos leer en voz alta, pero también son parte del libro. Lo importante es que no lo terminen por ti. Y eso me estremeció, porque por primera vez alguien no intentaba entenderme, sino acompañarme sin necesidad de comprenderlo todo. En la oficina, poco a poco, mi posición se consolidó. El equipo confiaba en mí, la gente venía a preguntarme cosas, a pedirme consejos, a proponerme ideas. Y entonces lo vi, una mañana cualquiera, mientras iba hacia la máquina de café. Tomás, en la pantalla de mi celular, un mensaje nuevo. ¿Puedo llamarte? Nada urgente, solo nostalgia, creo. No supe qué responder al principio. Me quedé mirando el mensaje por varios minutos. ¿Qué quería decirme? ¿Qué podía aportar ahora? Pero al final le respondí. Llámame cuando quieras. Y lo hizo. La conversación fue breve, pero significativa. Solo quería saber cómo estabas. No por curiosidad, por cariño. Porque aunque todo pasó como pasó, te recuerdo con afecto. Yo también. Y gracias por haber sido parte de esa etapa. Aprendí mucho, aunque dolió. Hubo silencio. Yo también aprendí. Y me alegra que estés bien. En serio. Nos despedimos con una paz que jamás pensé sentir, y ahí supe que estaba cerrando el círculo. Con Andrés la relación fue creciendo. No era una historia de película, pero sí una historia honesta, donde me permitía ser vulnerable, donde mis errores no me definían, pero sí me enseñaban. Y en mi trabajo seguía ganándome el respeto que durante mucho tiempo creí que no merecía por haber fallado antes. Porque lo entendí por fin. Uno no es el error que comete, es lo que hace después con él. A veces me despierto y me río sola. Río porque hubo una etapa de mi vida donde creí que podía controlarlo todo. Emociones, decisiones, consecuencias. Me reía con uno, besaba a otro y fingía no estar rompiéndome por dentro mientras sostenía 2 relaciones paralelas bajo el mismo espacio laboral. Y no lo hacía por maldad, lo hacía desde la confusión, desde una necesidad desesperada de sentirme viva, deseada, vista. Pero eso tiene un costo. Después de toda la tormenta, las reuniones tensas, las conversaciones que me dejaron llorando en el baño del trabajo y la reconstrucción lenta de mi autoestima, entendí algo que ojalá me hubieran enseñado antes. La validación que necesitas no la encontrarás en los brazos de 2 personas distintas, ni en los halagos, ni en la adrenalina de un secreto bien guardado. La encontrarás cuando mires al espejo y te reconozcas con ternura, cuando aceptes que sí, te equivocaste, pero que eso no te convierte en un monstruo. Hoy, meses después de todo lo ocurrido, sigo trabajando en el mismo lugar. Ya no me cruzo con Tomás ni con Samuel, aunque a veces los veo por ahí, de lejos. Hay saludos cordiales, nada más. Ni odio ni culpa, solo pasado. Andrés, por otro lado, sigue en mi vida. No sé si será para siempre, pero sí sé que llegó en el momento exacto en que necesitaba aprender a empezar de nuevo, sin esconderme, sin doble vida, sin miedo. Él no me pidió explicaciones, me ofreció tiempo. Y eso, para alguien que había vivido tanto tiempo justificándose, fue el mayor regalo. En las charlas con amigas a veces sale el tema. ¿No te arrepientes de haber salido con 2 al mismo tiempo? Respondo siempre lo mismo. Me arrepiento de cómo lo manejé. No de haberme equivocado, sino de haberlo hecho desde la evasión y no desde la honestidad. Pero aprendí, y esa es la clave, aprender. Hoy te hablo desde el otro lado del caos, desde la mujer que supo perder, que supo quedarse sola y recoger los pedazos uno por uno, desde la mujer que entendió que no es perfecta para ser valiosa, porque todas hemos tenido episodios que preferimos olvidar. Pero lo importante no es lo que hicimos, es lo que decidimos hacer después. Así que si estás leyendo o escuchando esto y te sentís rota, confundida o juzgada, te lo digo claro, no sos tu error, sos tu coraje de enfrentarlo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te hizo sentir algo, si alguna parte resonó en vos, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario contándome qué parte te tocó más. Porque aquí, entre líneas, hay muchas historias.
y todas merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo drama. Hasta entonces.